TV, Interacción Digital, presenta Más Ingeniería con Eddie Román. Una de las prioridades de toda empresa es mejorar su productividad. Sin embargo, esto no es una tarea fácil. Depende mucho de las personas que conforman la organización. El profesional es lo vital en conformar, digamos, la organización y lograr estos objetivos. El perfil de los ingenieros tiene que adaptarse y adecuarse a lo que pretende la organización. Para ello, el día de hoy vamos a hablar sobre el perfil del ingeniero electricista en el sector. Y para ello hemos invitado a un ingeniero bastante conocido en las redes, es el ingeniero Vladimir Pastor. Él es fundador de Consat y nos va a comentar lo relacionado a este punto, ¿no? Que todos debemos conocerlo, ¿no? Hola Vladimir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eddie? Un gusto saludarte. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Espero el día de hoy tengamos 20 minutos bastante productivos. Vamos a tratar de decir las cosas que normalmente no se dicen. Muchas veces cuando nosotros vamos a buscar trabajo, tenemos en mente una posición como persona que busca empleo y las empresas tienen otra posición como gestoras de empleo y necesidades también que tiene la misma empresa. Entonces, vamos a encontrar un poco las necesidades de la empresa y vamos a descubrir también un poco las necesidades de las personas para ver cómo esas dos se pueden juntar para poder, como profesional, encontrar el empleo adecuado y como empresa encontrar al profesional adecuado para mi empresa. Y ese es el punto que vamos a ir trabajando a lo largo de estos 20 minutos. Claro, definitivamente que es una tarea, de repente, tanto de la parte empresarial como de la parte también el que va a brindar sus servicios, ¿no? Entre las energías renovables se encuentra la energía. A veces coincidir, o al menos el profesional cuando uno egresa de la carrera tiene todo, digamos, el panorama que tiene que trabajarlo y tiene que estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el mercado, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos podrías comentar, Vladimir? ¿Cuál sería la actitud, ¿no? del profesional para comenzar a buscar, ¿no? digamos, el perfil adecuado, ¿no? Trabajar sobre un perfil, digamos, adecuado que buscan las empresas, ¿no? Claro, a ver, hay un punto de partida que es lo más importante, creo yo, y es, si yo soy una persona que ha estudiado en la universidad y que quiere trabajar en el sector de energía, porque ha estudiado la carrera de ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, electromecánica o la misma carrera de ingeniería de la energía, pues yo tengo algo que aportar a la empresa. Por eso yo voy y ofrezco mis servicios a una empresa. Pero el problema es que a veces el profesional va con la idea de, bueno, yo quiero que la empresa me aporte a mí, pensando en que debe ser servido antes de servir. Y la naturaleza de nosotros como ingenieros es servir. Entonces, un punto importante, creo yo, es cómo vamos a buscar el trabajo. Y como tú dices, la actitud es muy importante. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, voy a buscar un trabajo, me acerco en el momento de la entrevista o cuando les escribo por correo enviando mi currículum y digo, por favor, necesito trabajar, para mí es urgente, la necesidad de trabajo, no encuentro trabajo, ayúdenme. Creo que esa no es forma de buscar un trabajo, porque aunque no parezca, estamos yendo desde un lado un poco egocéntrico de la persona, pensar de que le vamos a dar trabajo solo porque ellos necesitan. No se trata solo de la necesidad como persona. Yo sé que cada persona tiene sus necesidades, eso es muy importante, pero la empresa cuando
cuando busca trabajadores es porque también tiene necesidades. En ese Tocaste, sentido, sí, te escucho. sí, tocaste un punto muy importante, ¿no? Lo que tú acabas de comentar. Creo que la mayor parte de profesionales lo que hace es cubrir necesidades, ¿no? Relaciones de necesidades, ¿no? Pero nunca va, digamos, a una entrevista con la idea de que él puede ser la diferencia, ¿no? La Mm. diferencia de querer de repente dar este, innovación, ¿no? Algo diferente a que otros profesionales puedan plantear, ¿no? Y también sucede lo mismo en las empresas, porque lo que tratan de cubrir las empresas es ciertas necesidades, como se dice, durante un sistema productivo, solamente cubrir una pieza que es un personal, digamos, que debe cubrir esa parte del sistema productivo, ¿no? Entonces, prácticamente este tema se ha mecanizado, ¿no? Entonces, no hay, digamos, la creación del profesional en el cual pueda plantear de que esta empresa, con su profesionalismo, pueda, digamos, surgir y pueda aportar más para que tenga, digamos, un tema de innovación, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar con eso, de ese Claro. tema, Vladimir? Como tú lo dices, ¿no? La empresa lo que está buscando es alguien que cubra un vacío. Cuando tú desarrollas tu empresa, seas una empresa pequeña, mediana, grande, tú vas creando un organigrama y en el organigrama vas creando puestos. Y ahí surgen necesidades, características importantes que debe tener la persona que llegue a cubrir ese puesto. Porque si no tiene esas características, entonces no va a funcionar. Es como un reloj suizo, ¿no? Que tiene un montón de engranajes y cada uno va funcionando de manera armónica. La empresa busca eso. Al margen de que tú necesites un trabajo como profesional o al margen de que hayan ciertas características de un profesional que de repente es muy bueno, pero que no están, digamos así, adecuadas para cubrir ese engranaje, entonces no vas a poder cubrir o tener el puesto que se necesita. No sé si me dejo entender con eso. Es muy importante entonces que nosotros entendamos dos cosas. Que si tú eres un buen profesional, postulas un trabajo y no te lo dan, no quiere decir que seas un mal profesional, eres un buen Claro, profesional, solo que no estás ocupando esas características. Es como un rompecabezas donde el profesional de recursos humanos en esos 20 minutos, 30 minutos que tiene para entrevistarte, tiene que intuir que en los próximos 10 años tú vas a ser esa pieza que va a encajar en el rompecabezas y que te vas a mantener en el tiempo. Ahora, el problema ahí es que a veces no encaja. Por más, o sea, tú ves a la persona y dices, oye, esta persona es muy buena, tiene un buen currículum, se le ve un perfil profesional adecuado, sin duda alguna en otro puesto podríamos colocarlo, pero en este de acá no. Y muchas veces las personas no les interesa el puesto, solo quieren trabajar. Y eso es otro problema que tienen los profesionales que he visto actualmente. Me han llegado un montón de personas diciendo, ingeniero, por favor, necesito trabajar. Dime, ¿cómo qué trabajo buscas? El que sea, te dicen. No, pero yo puedo hacer lo que sea, ingeniero. No, usted dígame nomás si yo estoy ahí. Yo soy mil oficios. Usted dígame en qué hay espacio y ahí yo me acomodo. Y no es así. Porque si tú tienes una empresa y quieres que tu empresa crezca, tú tienes que tener un objetivo trazado, hay metas trazadas, claro. hay ya un camino que la empresa tiene que seguir. Entonces la gente que viene a tu empresa tiene que jalar al mismo sitio, tiene que llevar a tu empresa a ese lugar. Y si viene alguien que no tiene ni idea para dónde jalar, solamente quiere trabajar porque tiene solo necesidades, no va a encajar en el equipo y el equipo no va a correr con él y el engranaje no va a ser el adecuado. Por lo tanto, de repente es una pieza pequeña, pero así entre piezas pequeñas y piezas pequeñas que van llegando a una empresa, hacen que la empresa no funcione. Ese es un punto importante, creo yo, que tenemos que tener en cuenta. Hay varios puntos que yo he puesto. Sí, te escucho, Eddie. No, definitivamente, como tú dices, es como un rompecabezas que debe encajar necesariamente para cubrir esa necesidad. Pero eso es, de repente podría decirse que es una empresa estática, ¿no? Que no es dinámica en el tiempo. Es decir, que se cubrió ese puesto y punto, ¿no? Pero no se ve más allá, ¿no? De ese perfil profesional, lo cual
puede comenzar a crecer, ¿no? Esa persona puede tener aspiraciones y crecer, ¿no? Y como tú dices también, es cierto, ¿no? Todos tienen necesidad del trabajo, eso sí, en todos los ámbitos sucede, pero, como lo dices tú también, uno debe tener un compromiso, ¿no? Con la Ya, organización para que, digamos, pueda salir lo que existe, ¿no? Lo que todos tenemos, ¿no? La creatividad, como también lo has comentado en estas diapositivas que estás mostrando, ¿no? La así. creatividad, la innovación, el auto, digamos, aprendizaje, ¿no? Que uno debería comenzar a desarrollar, ¿no? Entonces, creo yo que la parte, digamos, del perfil profesional no necesariamente tiene que ser estático, ¿no? Tiene que ser dinámico, ¿no? De ser, adaptarse, digamos, complementar. Ese creo que es la tendencia, ¿no? Mundial, no solamente en la ingeniería eléctrica, sino en todas las carreras, ¿no? Claro, las empresas tienden a convertirse en organizaciones inteligentes. Y es verdad, hay muchos profesionales que son muy buenos. El problema es que también hay muchos profesionales que piensan más en ellos de forma tal vez egoísta antes de Claro, pensar en su empresa. He conocido mucha gente que cuando llega a una empresa, por ejemplo, llega tarde, sabiendo y entendiendo que llegar temprano a la empresa es muy importante. O gente que se va a la mitad de un proyecto. He conocido gente que cuando está trabajando un proyecto, de repente el proyecto se pone difícil, complejo, la cantidad de horas son más y comenzamos a trabajar más y llega cierta tensión por cumplir con los requisitos, hay hitos que se deben cumplir y de un momento a otro la persona te dice, ¿sabe qué, ingeniero? Hasta acá nomás voy a trabajar, tengo excesivo estrés y ya no me siento bien, el proyecto son muy complejos y yo siento que no estoy preparado. Entonces, como que se van o abandonan el proyecto porque tal vez el trabajo es muy fuerte y se les demanda demasiado. Entonces, no hay un sentido de responsabilidad que es tan importante. Entonces, cuando uno busca a una persona, podría ser que en un determinado momento no tenga conocimientos técnicos, porque hay dos grandes grupos, ¿no? Las habilidades blandas y las habilidades duras. A veces las personas, sobre todo de las universidades como somos nosotros, de la UNI, San Marcos, la Universidad del Callao, están muy enfocados en lo técnico, pero las claro, habilidades blandas las tienen muy bajas. Entonces, claro. falta dominio de las emociones, control del estrés, capacidad para transmitir la información, para poder dejarse La entender. comunicación, ¿no? Así es, todo esto le falta y esto ocasiona que cuando hay un proyecto complejo donde demanden más de ellos en un plano en el cual ellos recién están descubriendo, tiendan a irse. Y hemos tenido mucha gente aquí en la empresa que ha trabajado 5 o 6 meses y cambia de trabajo. Y a veces otros Una, cambian. Sí, ya, déjame terminar. Ya, disculpa que te perfecto. interrumpa, Vladimir, pero ¿cuál es tu percepción? Algo muy importante. Acá en el Perú existe la suficiente, digamos, cantidad de puestos de trabajo que ofrecer a los profesionales o hay un déficit, digamos, de oferta laboral. ¿Cuál es No, digamos, tu percepción o mejor dicho, tu estadística? ¿Hay para todos o hay déficit de oferta laboral? Porque muchos dicen, no hay trabajo, no hay puestos de trabajo acá en el Perú, no hay oportunidades. ¿Tú crees en eso? mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando no hay oportunidades o cuando no las encuentras o no están cerca tuyo, porque puede que sí existan, puede que hayan oportunidades, pero simplemente en el momento que tú estás, en el lugar donde tú estás, a la gente que tú conoces, pues no las tienes. Pero si tú de repente conocieras a otro ingeniero de otra ciudad en el mismo país y él diría, oye, estamos buscando profesionales en mi empresa, pero como tú no lo conoces el señor, pues no tienes esas oportunidades. Entonces, mucha gente que de repente su círculo social es muy pequeño, piensa que no hay oportunidades, pero si expandiera un poco más su círculo, se daría cuenta que sí pueden haber oportunidades. Ahora, si vemos la cantidad de ingenieros que egresan, la cantidad de universitarios que salen de las carreras de mecánica eléctrica, energía, ingeniería eléctrica,
versus la cantidad de puestos laborales que hay, definitivamente hay una gran cantidad de profesionales que salen y hay una menor cantidad de puestos. ¿Qué es lo que hacen por lo general? Van encontrando puestos afines Claro. y vamos viendo un profesional de ingeniería eléctrica que se dedica a algo similar, pero un tanto de repente administrativo, pero ahí está encontrando su puesto. Pero lo que yo siempre recalco es, Eddie, es que la gente necesita creatividad Es importante, claro. y no Por hay ejemplo, lo que tú has oportunidades, uno las mencionado puede crear. es un punto también importante, ¿no? Establecer una red de contactos, ¿no? El Así llamado es. el networking, ¿no? Que todo ya es bastante conocido por todos los profesionales, ¿no? Establecer una red de contactos. Por ejemplo, hay plataformas que existen actualmente, el LinkedIn es una de ellas, en el cual se genera, ¿no? O se forma su red de contactos y uno puede intercambiar Ahí muchos puedes temas. conversar con cualquier persona. O sea, puedes Claro, escribirle, mandarle un mensaje al CEO de una empresa bastante grande, puedes enviarle el contacto al jefe de operaciones, al gerente de operaciones, a un gerente de proyectos, podrías escribirle. O claro. sea, Y tienes también, esa oportunidad. y también el tema que comentaste también es importante, ¿no? La parte creativa, ¿no? Porque a Ujú. veces las oportunidades no están ahí, ¿no? Sino, de alguna manera, nosotros tenemos que crear oportunidades, Así ¿no? es. Los ingenieros tenemos que, de alguna manera, ver, hay una problemática, ¿no? Planteamos una solución, ¿no? A esa problemática, creamos, digamos, de repente una forma de resolverlo o de solucionarlo. Entonces, creo yo que como profesionales debemos de ir con nuestra cartera de soluciones, ¿no? A diferentes problemáticas que pueden existir tanto en la empresa, en la parte de la sociedad, y si no hay empresas digamos, de este tipo, nosotros mismos hacer empresa, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y para eso, la persona que sale de la universidad primero tiene que saber a dónde va, a qué quiere dedicarse, si es baja, media o alta tensión. Has pasado 5 años en la universidad, la idea es que por lo menos sepas ya si te gusta la baja tensión, te gusta la media tensión, la alta, de repente te gusta trabajar los sistemas de utilización, la comercialización de la energía, qué cosas te gustan. Eso es lo mínimo que la universidad te debería dar. Tú Claro, sales con una visión clara, ya yo quiero esto, y comienzas a buscar las empresas que se encarguen de eso. Buscas una, dos, tres empresas, pero de eso que a ti te gusta. El problema de muchos es que salen de la universidad o están en los últimos ciclos y envían el currículum a cuanta empresa de ingeniería que tenga que ver con electricidad. Las envían a todas, generadoras, transmisoras, distribuidoras, organismos supervisores, lo envían a todos con la intención de, a ver, que uno caiga. Y no es así. Yo creo que tu tiempo como profesional es tan valioso que tú eres el que debe darle la oportunidad a la empresa, no que la empresa te dé la oportunidad a ti. Tú debes darle la oportunidad de consumir tu tiempo. Vas a pasar 10, 15, 20 años en una empresa. Vas a vivir prácticamente toda una vida en esa empresa. Eso es lo lógico. Entonces tú deberías ver a aquella empresa que te gusta y darle una oportunidad. Y si pasan los años, 1 o 2 años, y te das cuenta que no es lo que querías o no es la empresa que querías, buscar otra, pero con la misma lógica, yendo hacia ese mismo lugar que a ti te gusta y tratando en el camino de crecer profesionalmente, maestría, doctorado, poder hacer una planificación profesional para que puedas conseguir tus objetivos, porque lamentablemente, estimados amigos, compañeros, ingenieros, colegas, estudiantes, las personas salimos y no tenemos dirección. Lo único que hacemos es de aquí por allá intentando ver que algo caiga. El trabajo que sea, caes en un trabajo, pasas 3, 4, 5 años, no te gustó ese trabajo, de ahí saltas a otro y empiezas de nuevo. Cuando de menos te das cuenta han pasado 15 años y estás ganando un sueldo muy bajo. Y eso es el problema por el cual el mismo mercado y el mismo sistema se aprovecha de esos miedos y de esa poca planificación de los profesionales para tener los sueldos de los ingenieros bastante bajos. Sí, te escucho, Eddie. o sea, ¿tú crees que de alguna manera el profesional debe tender a la especialización? Sí, ¿Estás de acuerdo con eso o claro que debe ser sí. puntualista? Digamos, vivamos nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto acá en el país, ¿no?
¿Necesitamos especialistas para ti? ¿Qué opinas tú con respecto a eso, Vladimir? Sí, yo definitivamente. Ahora, cuando hablamos de ¿Especialistas en qué, especialistas, por ejemplo? así es, eso es a lo que iba. Cuando hablamos de especialistas, uno tiene que saber primero especialista en qué, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que el mercado actualmente pide Acá en aquí el en Perú, nuestro país? vamos a poner el ejemplo del Perú. Por ejemplo, si yo quiero de repente dedicarme a la baja tensión, tal vez yo he visto los edificios inteligentes o los edificios sustentables y yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esto es el futuro. En los próximos 20 años, los edificios cada vez van a ser más inteligentes y van a tratar de utilizar muchas más energías renovables. Entonces yo puedo Claro. comenzar a investigar lo que hay en Europa, Estados Unidos con respecto a los hoteles, me imagino. Y comienzas a analizar y buscar a las empresas que se dediquen a desarrollar este tipo de edificios inteligentes aquí en Perú. Y comiences a ver la información de las empresas en el extranjero, Europa, Estados Unidos, y comiences a ver lo que hacen en Perú. Y comiences a ver la posibilidad de que tú en un futuro traigas una nueva tecnología o que vayas a ir averiguando y vayas estudiando un diplomado, estudies una maestría y puedas ir conociendo gente que quiere o piensa por el mismo camino que tú, y ahí vas a encontrar contactos. Por ejemplo, llegas a una maestría y encuentras a dos personas que quieren lo mismo, edificios inteligentes, sistemas sustentables, y comienzan entre los tres, pueden formar una empresa. O de repente, entre los tres podrían viajar, hacer una especialización en Europa, conocer una nueva tecnología y traerla al país. O tal vez podrías tú simplemente encontrar algún tipo de financiamiento. Entonces, depende de qué cosa quieras. Pero Esa es la administración, una manera, claro, de crear oportunidades y eso depende mucho del profesional mismo, ¿no? No así depende es, de las empresas que existen en el mercado, ¿no? Entonces, así es. lamentablemente, como se dice, como también lo comentaste, cuando uno egresa siempre tiene esa mentalidad de terminar la carrera y me voy a las empresas grandes, ¿no? Para ser Sí, de alguna sí, manera una pieza, digamos, dentro de ese, ¿no? De ese sistema productivo, ¿no? Y ya con sí. eso ya, de alguna manera ya estoy conforme, ¿no? Pero no se piensa en que existen diferentes oportunidades en el cual uno se puede desarrollar, ¿no? Así Eh, es. Planteando soluciones a cosas que de repente uno tiene que esforzarse para buscar dónde está el nicho de mercado, digamos, de temas por resolver acá en el Perú. Yo particularmente pienso que acá en el Perú existen una serie de temas por desarrollar. Por ejemplo, digamos, de los trabajos que se tienen que desarrollar es infraestructura, ¿no? En el cual los ingenieros civiles son los Sí, que los llamados, digamos, para comenzar a construir el país. Y luego puede ser los ingenieros sanitarios, así, en esa prioridad, ¿no? Sanitarios, porque el tema también del agua también es un tema. Y luego vienen también los ingenieros electricistas, porque se necesita de proveer energía, ¿no? Y así se va escalando las ingenierías, en este caso, que tienen mayor demanda acá en el país, ¿no? Porque nuestro así es. país es un país subdesarrollado. Prácticamente la construcción del país todavía está en proceso, ¿no? No Así es. tenemos un país como Estados Unidos en el cual ya todo está hecho, ¿no? Ujú. Para aquellos que yo creo que algunos aspiran de repente terminar e irse a Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente todo está construido, ¿no? Entonces creo que la oportunidad Claro. es menor, ¿no? No sé Sí, qué digamos que, es ese tema. sí, digamos que la visión que tú comentas es una visión muy clásica. La gente estudia en la universidad y los mismos docentes te dicen, tienes que estudiar para entrar a una de las mejores empresas. Hay varias empresas que nosotros conocemos que siempre han sido mencionadas en la misma universidad ya para los estudiantes de últimos ciclos. Lo mencionaban los docentes, lo mencionaban los mismos estudiantes que querían llegar a esas empresas grandes. El problema es que depende de lo que tú quieras y a veces la persona no sabe lo que quiere y va a estas empresas grandes. Pero cuando tú vas a una empresa grande, el trabajo es diferenciado
Ojo, eso quiere decir que no vas a aprender todo, vas a aprender una pequeña y minúscula parte del trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hay bastante gente y cada una tiene ya su puesto y sus piezas que debe mover. Entonces, si tú vas a una empresa de este tipo, vas a tener que moverte en puestos similares o empezar de cero. Y puedes tener 5 o 10 años en esta empresa y de ahí te vas a tener que dedicar a un tema gerencial porque tal vez el conocimiento que vas a adquirir ahí va a ser por tu cuenta. Entonces, hay muchas cosas. Ahora, si tú quieres ser de repente una persona que va a desarrollar innovación o quieres hacer cosas nuevas, ir a una empresa que ya tiene todo estipulado, que todo lo tiene ya, digamos Estandarizado. así, estandarizado, es muy complejo. Tú no vas a ir a cambiar los estándares, aunque se puede, yo no digo que no, hay formas, hay cosas que se pueden cambiar ahí, pero no es, digamos, algo bastante grande que tú podrías trabajar. Si tú quieres de repente hacer innovación, si tú quieres generar empresas, tienes que ir a empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas vas a conocer más, de repente vas a tener que estar Todo el más cerca proceso. del... Así es, todo el proceso y vas a poder estar más cerca del gerente y ver lo que hace y aprender. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras. El problema es que el estudiante cuando sale de la universidad todavía no sabe lo que quiere. Entonces cae en empresas grandes, no le gusta y después aparece con empresas pequeñas y después aparece en generación, después lo ves en transmisión, después lo ves en distribución y al final pasan 20 años y pudo haber hecho una gran carrera en esos 20 años, pero ha hecho una carrera mediana. ¿Por qué? Porque estuvo saltando de lugar en lugar y no tuvo tiempo para realmente correr una ruta, ¿no? Y fue cambiando de... Es como esas personas cuando están estudiando una carrera, pasan 2 años y se pasan a otra carrera, pasan Claro, 2 años claro. más y se vuelven a pasar otra carrera y te das cuenta que pasaron 7 años y todavía no terminas ni siquiera Eh, una carrera, ¿no? Como Entonces, no sé si me conclusión, dejo entender. como conclusión, Vladimir, para ti es el tema es el profesional tiene que enfocarse en una especialización, Así caminar es, sobre eso, sea como sea, tener un norte, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? así Tener es. un solo norte en el cual debe caminar con todos los tropiezos que pueda haber. A lo largo del tiempo, de repente puede experimentar digamos, ciertas experiencias en diferentes empresas, pero siempre con un objetivo trazado, ¿no? Creo Así que es. es coherente, ¿no? Y ahí agregar todos los ingredientes que se puede decir de creatividad, innovación y al final, creo yo, es ser uno mismo su propio jefe, ¿no? Como dice crear su propia empresa, ¿no? Creo Claro. que es una tendencia, creo que acá en el país, ¿no? Además, si nos van a explotar en una empresa, mejor nos explotamos nosotros mismos, ¿no? Creo que es lo mejor. Creo que sí. Todos deberíamos querer generar actividad económica y generar trabajo, pero creo que tiene sus momentos, tiene sus procesos y la persona debe sentirse preparada emocionalmente y técnicamente para poder hacerlo, porque si no, muchos golpes contra el suelo te das y tampoco no avanzas. Y al final lo más importante es avanzar, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, como empleado es bueno, aprendes, busca aprender. Si tú de repente quieres aprender medianamente y más te gusta divertirte, pasar momentos agradables en familia o pasar momentos con los amigos, hay trabajos que no te van a obligar pues a hacer grandes cosas, ¿no? Simplemente mantenerte de la forma como tú quieres. Es visión, nadie dice que esté equivocado. Hay gente que le gusta más vivir la vida en tono social que ponerse a estudiar todo el día, ¿no? Entonces le encuentran otro sentido a las cosas y eso no está mal. Y ahí para cada tipo de persona hay un tipo de trabajo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. Para terminar, yo siempre he pensado que las personas somos como luminarias. Hay de 10, 20, 50, 100, 1000 watts. O sea, tienen diferente potencia, pero no importa la potencia que tengan, sino dónde se ubican. Imagínense ustedes una pequeña luminaria intentando alumbrar todo el Estadio Nacional de Fútbol. No tendría sentido, no podría, no lo va a hacer. O imagínense una tremenda luminaria gigante que está adecuada para un estadio, pero en tu pequeña sala de estudios. Te empañaría la vista, no te dejaría estudiar. No importa la potencia que tengamos, sino dónde nos ubicamos. Y eso es muy importante y me gustaría que no lo olviden. Muchas gracias. ¿Cuánto iluminamos y que esa iluminación sea regulable, ¿no?
porque a Claro. veces existe bastante cosas que aportar, pero hay que ver también el momento y el momento y el lugar donde, ¿no? Así es. Muy bien, Vladimir, ha sido un gusto conversar contigo. Un tema muy, muy interesante, y esto más va dirigido a los futuros profesionales de la ingeniería, que de alguna manera también puedan sentirse un poco desorientados, ¿no? Pero esto ya, con la explicación que has dado en base a tu experiencia, creo que hemos ganado mucho. Muchas gracias, nuevamente, Vladimir, por tu participación, y esperamos tenerte o volverte a encontrar nuevamente aportando así a nuestro programa, y simplemente agradecerte nuevamente. Muy Gracias a ti, bien, Eddie. nos vemos. Bien, con nosotros será hasta el próximo sábado. Muchas gracias por su sintonía, vamos a decir, a nuestro canal, y simplemente no se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube y las redes del Facebook. Hasta pronto, amigos. TV Interacción Digital presentó Más Ingeniería con Eddie Román.